43 publicaciones, en revistas indexadas 123, en capítulo del libro 4 y en libro 3, y artículos de divulgación 13. Y tiene proyectos como responsables, 17 y 8 en colaboración en CONACYT Sensoriales, en Fundación Produce Sonora, en National Science Foundation y en el gobierno británico. Con esto dicho, le cedo la palabra, doctor, para que demos inicio a la ponencia. Muchas gracias por la invitación, por ser unos mexicanos atípicos, porque esta amable invitación ya no sé de cuántos meses atrás, que eso es lo más raro que ocurre en los mexicanos, planear, ser organizados. Así que de entrada, muchas felicidades por ese alto sentido de organización y hacer las cosas bien. Muchas gracias por ello. Da mucho gusto que los jóvenes empiecen a cambiar todo este estilo ancestral nada bueno que hemos sido los mexicanos en planeación. La plática la he titulado así, como producción de compuestos medicinales, particularmente de hongos en cultivos líquidos. Y en realidad esta pasarela que les daré es lo que hemos hecho durante N número de años a través de la colaboración, participación de nuestros brillantes alumnos de tesis de diferentes niveles y que hemos ido caminando en un conocimiento que inició desde algo tan sencillo y que cada vez hemos ido avanzando y pues bueno, afortunadamente en las últimas convocatorias de los proyectos de Básica CONACYT, pues tenemos un financiamiento y es lo que estamos trabajando. Estamos sobre esta línea y ahorita pues bueno, nos quedan 2 años más que tenemos financiado por parte del gobierno para seguir en esta línea. Los voy a poner en un contexto. Hablaremos en particular de hongos comestibles y que tenemos la fortuna de que aparte tienen compuestos bioactivos que tienen un efecto positivo en nuestra salud. Como sabemos, los hongos, pues, sin duda van a ser de los alimentos en este siglo XXI más importantes en esta parte media, final, y será parte esencial de la dieta. Y no es porque sea micólogo, sino simplemente por la calidad de proteína, por sus bajos costos de producción y por el número de habitantes que seremos en este planeta. Sin duda será uno de los alimentos que más se produzcan y consuman a nivel mundial. ¿Por qué nos gustan o por qué hay micófilos? Pues porque tiene una proteína altamente digerible, contiene todos los aminoácidos esenciales, huele muy agradable, tiene un sabor, muchos de ellos exquisitos, muchos de ellos son incluso hongos gourmet. Y pues ustedes dan una buscadita en Google y ven un poquito sobre las trufas, pues verán que llegan a alcanzar valores de miles de euros. Son hongos sumamente preciados y también sumamente caros, aunque actualmente ya empiezan a haber cultivos de trufas en países como España, Francia, Italia, lo cual pues es maravilloso porque sin duda irá abaratando los costos de estas famosas trufas. Y actualmente pues ya tenemos incluso bebidas, ya ve que están de moda las bebidas energéticas y entonces ya empiezan a haber ideas por ese tipo de alimentos que es parte de los desarrollos tecnológicos, aunado pues esto que ya a ustedes ya les tocó. A mí en mis tiempos de juventud y eso pues no había todavía nada de esto. Esto es de la última década, donde ya tenemos gotas, enlatados, contenedores de vidrio, cápsulas a base de hongos medicinales, en el que, eso sí, vemos todo es responsabilidad de quien lo consuma, ¿no? Entonces, pero
Se asume que hay todo un estándar de calidad por detrás de, aunque pues bueno, también en México hemos hecho nuestros fraudes y quizás a alguno de ustedes les suene el famoso hongo michoacano, que fue uno de los fraudes más grandes que se hicieron en este país en relación precisamente con hongos medicinales y que desgraciadamente pues también impactó este sentido positivo de los hongos medicinales. Ya está demostrado científicamente su efecto que tiene en la modular el sistema inmune, en que nuestro perfil lipídico se mantenga en condiciones adecuadas. Tiene ya ampliamente demostrado su capacidad para detener el desarrollo de líneas celulares de cáncer de pulmón, cervicuterino, mama. Está todo esto ya documentado científicamente. Lo interesante es que los países asiáticos iniciaron hace miles de años. Acaba de salir un reporte del 2021 donde encuentran registros de que hace 6,000 años inició el uso de estos hongos medicinales en China. Desde cuando empezaron las dinastías, ya se consumían estos hongos medicinales. Entonces hablamos de una historia que para Occidente es muy reciente, pero para Oriente va varios siglos atrás. En particular, Ganoderma es un hongo que ya se han registrado más de 500 compuestos bioactivos. Fíjense, eran los registros de hace 2000 años, desde un trabajo de Statement, que es un libro, es uno de los hombres que incluso acaba de salir un documental de él en Netflix de aprovechamiento de los hongos, maravilloso, me encantó su programa y habla precisamente de los hongos medicinales y cómo incluso a su mamá, con ella hace la aplicación de este conocimiento, aun cuando él no es particularmente en esta área su expertise, y logró que su mamá revirtiera, se fuera a remisión de cáncer. Entonces, eso fue maravilloso porque pasó de la teoría, aunque él es un hombre millonario, porque se ha dedicado a cultivar hongos y a comercializar cepas, a vender sistemas productivos. O sea, es de los micólogos que ha sabido hacer dinero a partir de su conocimiento. Y él ya lo reportaba desde hacía 2000 años. Y por eso les digo que ahorita en este 2021 salió esta publicación que se va a 6000 años de uso de estos hongos. Y vean todas las propiedades. Parece como si un merolico estuviera intentando vendernos cápsulas de Ganoderma con todas las propiedades que tiene. Esta historia, en realidad, ahorita vamos por la Ganoderma, pero la iniciamos con lo más sencillo, con las setas, con un estudiante de maestría, ahora el maestro Sánchez, quien le llama la curiosidad porque Sonora produce alrededor del 75% de la producción de vid, está en Sonora. Y entonces la madera de poda, que son miles de toneladas, muchas de ellas no tienen uso alguno. Entonces me dice, oye, si cultivamos hongos, ¿por qué no probamos? Para esto acaba de salir un estudio en el cual observaron de manera silvestre en regiones de California que Pleurotus podía crecer en viñedos. Entonces le digo, no suena nada mal tu idea. Me parece bien, vamos a explorar qué pasa con la madera de vid ya bajo condiciones cultivadas. Vamos a ver cómo se comporta. Y pues fue una agradable sorpresa que encontramos que la madera de vid era un muy buen sustrato para la producción de Pleurotus. De hecho, este primer artículo publicamos, está en una revista de alto impacto de Estados Unidos y que ahorita ya tiene alrededor de casi 100 citas en revistas indexadas a nivel mundial. Entonces, algo que empezó como una historia muy simple,
con un hongo muy simple, pues finalmente fue una historia bien acogida. El siguiente sustrato que probamos pues, fue el rastrojo de tomate. ¿Por qué? Porque Sinaloa y Sonora producen mucho tomate, exportan y queda toneladas de rastrojo sin uso alguno igual. Prácticamente no tiene uso. Entonces dijimos, bueno, pues vamos probando el rastrojo de tomate y pues vean ustedes los valores de eficiencia biológica significativamente más alto que lo que pasó con la madera de vid, aunque los tiempos de producción se alargan, pero la bioconversión se incrementa, prácticamente se duplica, lo cual me da oportunidad de darle dinámica a reciclar el rastrojo de tomate ya fermentado de forma sólida con el hongo. Y la historia se extendió ya con un estudiante de maestría, el maestro Gutiérrez, quien hicimos aquí una colaboración porque el experto en shiitake, que es un hongo que tiene sus retos para cultivo, pues el experto era el doctor Gaitán del INECOL e hicimos una alianza y probamos la madera de vid para producir. De hecho, estas son fotos nuestras de nuestros cultivos de shiitake. ¿Y qué encontramos? Fue maravillosos los resultados porque en ese 2006 ayudamos a que ese dogma de que el shiitake solo se podría cultivar en madera dura, se rompe el dogma y encontramos que también en maderas blandas se puede cultivar. Y la eficiencia biológica, excelente, los tiempos se acortan maravillosamente y la bioconversión similar a lo que pasaba con las setas, alrededor del 30%. Pero este valor fue muy importante. Y igual, está publicado en una revista europea de alto impacto y igual tiene alrededor de 100 citas estos trabajos y los siguen citando, aun cuando son del 2002, 2006, son todavía trabajos que siguen citando porque finalmente sirvieron para romper ese dogma de que solo las maderas duras se podían cultivar. Esto fue lo más importante, romper este dogma, acortar estos tiempos. Veas lo que implica en costos de producción reducir algo de 90 a 40 días. Es un impacto económico altísimo. Y aquí lo importante era esa velocidad de crecimiento, la fructificación, el desarrollo de los cuerpos fructíferos y lo más importante, que se conservaban las propiedades organolépticas y nutricionales del hongo. Y esta es de las historias recientes de la maestra en ciencias Idalí Morales Estrada. Ustedes verán, esta fue una publicación del 18, igual en una revista importante de hongos medicinales, pero aquí lo que hicimos fue probar cepas nativas del desierto sonorense. Nos dimos a la tarea, igual a través de estudios del doctor Damián López, que inició desde el 2012 a obtener cepas nativas del desierto sonorense, y la maestra Idalí pues ya hizo las evaluaciones particularmente en madera de vid. Este valor se ve aquí muy pequeñito, pero es un valor que es como se comporta Ganoderma en la mayoría de los sustratos, pero lo interesante es que esta formación de primordios se va a 22 días. A veces la producción de esos cuerpos fructíferos nos vamos a de 6 meses a 2 años. Entonces eso fue lo más importante. Y los sustratos de aquí son madera de vid y estas son nuestras cepas nativas de Ganoderma. Esto es de nuestros cuartos de cultivo. Otra vez, el sustrato estrella, ¿cuál era? Madera de vid, ¿no? Si ven algo común con todo esto, ¿cuál es? Madera de vid. ¿Y qué empezamos a hacer con las ganodermas? Pues empezamos viendo su poder antioxidante, con todas estas pruebas que existen actualmente a través de la captación de estos electrones,
a través de la captación de esas especies reactivas de oxígeno, a través de estos compuestos que cambian, ¿no? Que son cromóforos y que se utilizan contra ciertos compuestos de referencia para calcular esas propiedades antioxidantes. Entonces, la grata sorpresa de que tienen una muy buena capacidad antioxidante. Se probaron también contra organismos, microorganismos patógenos como Escherichia, Salmonella, Listeria, y vemos que también tiene un poder inhibitorio, aunque las concentraciones no son tan bajas. Y esto es algo de que dijimos, bueno, quizás no es tanto el potencial que tiene para el control de microorganismos patógenos. Y lo que empezamos a hacer fue, ¿y qué hacemos estos basidiomas y los empezamos a retar contra líneas celulares de cáncer? ¿Qué pasaría? De hecho, este hongo que ven ustedes aquí, estamos a punto de sacarla después de 9 años que colectó el doctor Damián López este basidioma. Llegamos a la conclusión que efectivamente es una especie nueva. Por supuesto, lo hicimos la parte ecológica, la parte morfológica, con 4 marcadores moleculares y apenas lo vamos a publicar que es una especie nueva. Pero más allá de si se llama Pancho Pérez o se llama, no sé, X o Y nombre, su actividad biológica, qué compuestos tiene, y podemos tener un control sobre líneas celulares, era parte de las respuestas. Y entonces empezamos a probar esta y otras especies que identificó Damián, y empezamos a ver por citometría de flujo si ocurría apoptosis en estas líneas celulares. Aquí, como ven ustedes, es con yoduro de propidio y anexina, que son los compuestos que se manejan convencionalmente, y ver qué pasa, un control negativo, un control positivo. Vemos que ocurre lo que es el proceso de apoptosis. Generalmente andamos alrededor de un 20% con los controles positivos y negativos, y en el caso de nuestras fracciones obtenidas a partir de los hongos anduvimos igual, alrededor de un 16-18% tuvimos de apoptosis a partir de esos extractos. Y lo confirmamos a través de estos micrografías con diferentes extractos, Orstedi, nuestro control, que esta es una cepa comercial que se utiliza a nivel mundial, que es una Canoderma lucidum, y nuestras cepas nativas, probando diferentes días de cultivo, diferentes concentraciones de extractos de madera de vid, para ver el efecto en esas líneas celulares. ¿Qué encontramos? Algo importante es que requerimos, sobre todo para que sea realmente considerado, que andemos por acá y que esos extractos con estas concentraciones, ¿sí?, cuando menos de 200 hacia abajo microgramos por mililitro, tengan un poder para inhibir la proliferación de líneas celulares, lo cual pudimos lograr a través de estos extractos obtenidos a partir de estos hongos. Y por supuesto, aquí hay que probar también qué pasa con las células no cancerígenas, con los controles positivos, controles negativos, y descartar que el efecto sea por algunos de otros compuestos que se hayan dado por arrastre en la obtención de los extractos.
Entonces, todos estos tratamientos tenemos que evaluar para estar seguros de cuál es la actividad de esos extractos. Y de ahí, de estar hablando de cultivos de medios sólidos, empezamos nuestros pininos, nuestros caminos en ver qué pasaba con esos cultivos en medio líquido. En pasar de simplemente utilizar estos sustratos, cultivarlos. ¿Por qué? ¿Solo por necedad? No, porque la recuperación es mucho más sencilla, la calidad de esos bioactivos y sobre todo porque podemos encaminar los procesos de fermentación líquida, hacer un proceso biodirigido hacia la producción de esos compuestos bioactivos. Y dijimos, bueno, ¿y qué hacemos con nuestro sustrato estrella? Bueno, obtengamos extractos a partir de la madera de vid y probémoslos. Ahora que no es un medio sólido, sino que en el medio líquido agreguemos esos extractos y ver qué es lo que ocurre con la producción de biomasa y con la producción de compuestos bioactivos. Así, la maestra en ciencia, ahora ya es doctora, la doctora Citlali Harris, que precisamente está en una universidad en Puebla, trabaja ella como docente. Ella inició precisamente probando con Lentinula edodes extractos de madera de vid, acuosos, etanólicos, o sea, polares y no polares, y viendo cómo se afectaba la producción de biomasa a lo largo de 24 días de fermentación. Y aquí lo importante es utilizar medios empobrecidos para que nos enmascaren lo menos posible el efecto de los extractos sobre esa producción de compuestos. Entonces lo que hacíamos y hacemos todavía es obtener esos extractos a partir de la madera de vid con compuestos de diferentes polaridades y luego de nuestros tubos manejamos las concentraciones que deseamos evaluar. Y en este proceso, pues vamos escalando, a veces tenemos matraces pequeñitos, vamos subiéndolo el volumen de estos matraces, realmente manejamos los matraces de 2 litros para evaluar sistemas y definitivamente cuando paso yo de volúmenes pequeños a pensar en volúmenes ya de 5 o 10 litros, incluso ahorita ya hay bioreactores para producir bioactivos de hongos de 100, 300 litros, ya hay diseñados bioreactores y que en este proceso de escalamiento es también todo un reto. Y aquí vemos los diferentes sistemas. Podemos tener modulares mucho más pequeños o podemos tener bioreactores en que controlamos todas las condiciones. Si ustedes me preguntan, ¿es tan compleja la producción? Les diría que son hongos estos en particular, Shiitake, Pleurotus, Ganoderma, son hongos muy nobles. No necesitamos controlar tantos factores para ser exitosos en la producción de bioactivos y de biomasa. Son hongos sumamente nobles que pensando incluso a escalas mucho más pequeñas, podemos tener producciones muy importantes de excelente calidad para estos compuestos bioactivos. Y aquí vemos en estos extractos una explicación de por qué tienen un efecto, por qué potencian la producción de biomasa, por qué potencian la producción de bioactivos, porque tienen compuestos de tipos fenólicos, flavonoides, que lo que hacen es precisamente estimular, cambiar el metabolismo de los hongos que lo llevan hacia una mayor producción de biomasa, así como de compuestos bioactivos. Este es un trabajo que hizo precisamente Damián, ahora el doctor Damián López, en su tesis de maestría.
En su tesis doctoral trabajó con Ganoderma y en su tesis de maestría trabajó con shiitake en cultivos líquidos. Hizo igual cinéticas, hizo ver los rendimientos, calculó la velocidad de crecimiento. ¿Y qué es lo interesante que encontró? Que el comportamiento entre estos compuestos polares y mezclas de polares y no polares, hay un comportamiento disímil, que en este proceso, esos eran los valores reportados y que con esta aplicación de extractos de madera de vid podemos potenciar la producción de biomasa y superar, y de hecho superó lo que se había registrado para producción de biomasa a partir de shiitake en cultivos líquidos con extractos de madera de vid. Y aquí vean ustedes los comportamientos, vean ustedes cómo cambia la producción de biomasa y vean en el tratamiento 2 que fue el más eficiente, el cultivo más competitivo para la producción, en el cual hicimos también caracterizaciones de esta biomasa, pero sobre todo para poder calcular qué estaba pasando aquí en este caso específico con el lentinán, que es un bioactivo muy importante que produce shiitake, Lentinula edodes. Y lo evaluamos por RMN para saber el rendimiento que teníamos precisamente de ese compuesto. Y actualmente con lo que estamos trabajando, precisamente con este proyecto de Básica Conacid, es con nuestras cepas nativas de Ganoderma, en el cual ven ustedes, vean el comportamiento. Este es nuestro control, Ganoderma lucidum. Estas son nuestras cepas nativas, Ganoderma oerstedi, Ganoderma subincrustatum, Ganoderma weberianum. ¿Qué es lo que probamos aquí? Controles, compuestos polares, polares y no polares 1,1 y polares y no polares relación 3,1. Y estos extractos aplicados en concentraciones desde nuestros controles hasta 2 miligramos o 2000 microgramos de extractos de madera de vid por litro de medio de cultivo. ¿Y qué es lo que ven ustedes aquí? Hay una respuesta disímil en la producción de biomasa, como lo pueden ver ustedes aquí. Responden de manera diferente a concentraciones de 500, 1000, 1500, 2000 y de manera diferente también con respecto a la relación, si son polares, si son mezcla de ambos y la proporción entre ellas. El comportamiento es totalmente disímil entre las especies. Entonces, esto es muy interesante porque finalmente nos queda claro que cada especie que tengamos en las manos, tenemos que hacer una caracterización muy profunda para saber qué esperar de ellos. Actualmente lo que ya estamos haciendo es identificar qué moléculas estamos produciendo a partir de las cepas nativas de Ganoderma, en qué concentraciones. Y esto, por supuesto, requiere equipo altamente sofisticado. Afortunadamente tenemos una persona con una amplia experiencia, con un equipo muy potente que nos ayuda a definir qué moléculas tenemos. En este momento tenemos definidas para oerstedi. Estos son los compuestos que ya tenemos identificados y estamos ahorita ya en la etapa de caracterización de lo que estamos produciendo a partir de esa biomasa cultivada en medios líquidos con extractos de madera de vid. ¿Podemos hacer un modelo de negocio de esos? Sí,
no solo con los medios líquidos, sino también podemos pensar en esos cultivos en medios sólidos de los hongos, ya sea shiitake, pleurotus, que son las setas, canoderma. Podemos hacer estas pequeñas plantas de producción en que tenemos 4 áreas productivas y todo lo que debe de acompañar a un laboratorio, en el que particularmente para áreas como Sonora, estos modelos geodésicos son maravillosos y que a muy bajos costos podemos hacer controles mucho más homogéneos, uniformes de la temperatura, de la humedad y de las concentraciones de CO2. Y que en muchos de ellos, de las cepas que manejamos, hablamos prácticamente de un rendimiento 1:1. De 1 kilogramo de sustrato, obtenemos alrededor de 1 kilogramo de hongo. Entonces es un modelo que diseñamos desde hace ya más de una década de propuestas. Se inició, de hecho, un área experimental. De hecho, esas fotos son tomadas de una parte de Sonora con estos modelos geodésicos. Pero bueno, desafortunadamente, pues las personas a veces solo hacen los proyectos productivos para justificar fondos del gobierno, les toman la famosa foto y desaparecen y no hacen más. Entonces fue uno de los lamentables casos que nos tocó vivir, pero en realidad el modelo era maravilloso, funcionó maravillosamente bien y los costos de producción muy bajos que hacen realmente competitivo este tipo de modelo. Entonces veamos que en tiempos muy cortos podemos recuperar la inversión para ese desarrollo. ¿Qué podemos hacer? Pues hay toda una gama de productos. De hecho, el mercado más o menos anda en 5 o 6 billones de dólares a nivel mundial. Cada vez hay, si ustedes revisan incluso las patentes, hablamos más de 5,000 patentes derivadas de hongos medicinales. Por supuesto, los chinos hacen un registro impresionante de patentes relacionadas con estos hongos. Infusiones, ¿qué tan barato es? Es muy barato. Producir cápsulas es muy barato. Este tipo de presentación es muy barata. En realidad, las ganancias son muy altas. Y por supuesto, ideas como un café gourmet fortificado pegó con tubo a nivel mundial. Se hizo precisamente en café, incluso en Sonora, que es un área, son micofóbicos los sonorenses. Aún así hay expendios de café donde ya están vendiendo café fortificado con ganoderma. Y como que dice uno, ¿en serio? Sí. De hecho, nos han llevado al laboratorio 2, 3 personas a evaluar si el producto que están vendiendo realmente tiene ganoderma. Y nos han dicho, doctor, por favor, ¿me puede hacer el análisis realmente? Sí, tiene muy poquito. Encontramos 2, 3 esporitas por gramo, pero sí tienen ganoderma. Efectivamente, sí hay ganoderma en esos productos, aunque quizás la concentración es muy pequeña como para tener realmente un efecto en nuestra fisiología. Hay oportunidades en el comercio de hongos, sí. Importamos una cantidad impresionante de hongos. Por supuesto, llegan deshidratados a nuestro país. La calidad, el origen, no sabemos. Sabemos que no es precisamente de la mejor calidad, son puros remanentes. Entonces podemos competir, sí, deshidratado, podemos competir en fresco, incluso podemos exportar. Podemos hacer sinergias, es probable, aunque ya sabemos que los asiáticos son muy celosos y son muy fieles entre ellos y no es fácil hacer alianzas. Es
son mercados complicados, pero muchas veces para querer entrar a ciertas, si queremos que se abran ciertas puertas, son esenciales este tipo de alianzas para que realmente pueda permear un modelo de negocios en estas instancias. Y, y por supuesto, aquí hay que siempre ser creativos para tratar de desarrollar nuevos productos que tengan un valor agregado a partir de estos hongos comestibles y medicinales. Pues quiero cerrar mi plática, pues agradeciendo ahorita a mis tesistas actuales que están con nosotros en laboratorio en estas aventuras. Ahorita en particular estamos con Ganoderma, es la maestra Lucía quien está haciendo su doctorado con nosotros, está la bióloga Conchita que está haciendo su maestría, ya está, ya pronto va a defender su tesis. Son los estudiantes que ahorita están compartiendo pues estas alegrías, estos estrés que nos pone en los diferentes experimentos que realizamos. Y pues ellos son nuestros dos colaboradores. Él es el maestro Gutiérrez que empezó precisamente con shiitake y con el que hizo las pruebas precisamente con madera de vid, que fue parte de su tesis de maestría, y pues se quedó a trabajar con nosotros en nuestro laboratorio, y esto es la bióloga Georgina que pues nos ayuda en todas las labores que ocupamos de preparación de medios, resiembras, estar al pendiente de que no falte nada en el laboratorio. Así que pues sin esta fortaleza de nuestros estudiantes, de nuestros tesistas, pues todo se hace mucho más complicado. Así que pues siempre hay que agradecer y pues han pasado por nuestros laboratorios, ya perdí la cuenta de cuántos tesistas hemos tenido en estas 2 décadas que hemos trabajado con hongos comestibles y medicinales, pero finalmente es un trabajo, es una historia que hemos ido tejiendo a lo largo de estas 2 décadas. Y pues aquí están parte de nuestras mismas, aquí le llamamos basidiomas o cuerpos fructíferos. Esto es de nuestras propias setas que hemos cultivado en nuestros laboratorios, de nuestros propios shiitakes que hemos cultivado y de nuestros personajes principales de estos últimos años y de nuestros próximos 2 años, ¿no? Que son precisamente las ganodermas. Y pues esa sería mi presentación. Si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, inquietud, pues con mucho gusto los escucharé con atención. Sí, agradecemos mucho. Es un tema muy interesante del que hay todavía mucho para hablar y mucho para investigar. Les recordamos a todos que pueden hacer sus preguntas en el chat o si gustan pueden activar su micrófono. ¿Sí me escucha correctamente? Sí. Ok. Bueno, tenemos una pregunta en el chat que nos dice, ¿la madera de vid que se ha utilizado para el cultivo de hongos es un desecho agroindustrial de la producción de vino o se siembra en específico para este uso? Diego, este es un desecho agrícola. Los cultivos de vid se podan, en cada ciclo se poda y se genera en Sonora pues miles de toneladas. Se ha estimado que alrededor de 200,000 toneladas mínimo se producen cada año en Sonora por la poda de la vid. Pero este es un desecho agrícola. Las plantas que había de producción de vino en Sonora se fueron. Habían unas empresas, ya no existen. Entonces, aquí la fortaleza es la de Mesa, Ya ve que hay 2 destinos muy importantes, el de Mesa y para vinificación. Y esa es la más importante que tenemos, es para Mesa. Y aunque es mucho de ello va
hay exportación. Por supuesto, también hay una competencia muy fuerte desde fuera. No es raro que veamos comercializándose vid de Chile, de otros países, en los supers, incluso de Hermosillo, podemos observar. Entonces, sí tienen una competencia muy fuerte, cuidan mucho. Por ejemplo, nosotros para la madera que utilizamos para nuestros cultivos es a través de relaciones muy cordiales con productores que ya nos conocen. ¿Por qué? Porque cuidan mucho sus cultivares y tienen miedo, como les ha costado mucho dinero, que se los roben, porque a través de esos pedazos de madera de vid tú puedes, por esquejes, producir. Entonces cuidan mucho que su madera prefieren quemarla que estarla regalando. Son muy cuidadosos, son muy celosos de su material, pero es en esencia un desecho agrícola. ¿De acuerdo? Si gustas, Diego Ibarra, si me parece quieres hacer la pregunta tú mismo, si desbloqueas tu micrófono. Listo, perdón. No sé por qué no reaccionaba el teléfono. Bueno, pues primero, muy interesante siempre todo trabajar o escuchar cuestiones de fitoquímica. Aquí tengo una pregunta, doctor. ¿Por qué utilizar extracto con tolueno cuando veo que hay muchos resultados o la mayor parte de lo que se extrae son compuestos fenólicos, ya sea fenoles totales o flavonoides? De hecho, sí, eh, nos ocurrió algo muy interesante, que es precisamente parte de por qué estamos utilizando polares y no polares. Porque vimos que la cinética de crecimiento no da lo mismo solo polares que si yo le pongo un poquito de no polares. Y lo que acabamos de comprobar, hicimos un trabajo experimental con microcalorimetría para ver qué pasaba con la eficiencia metabólica, con la respiración, con la generación de CO2, con los cultivos en medio líquido, y nos confirma que el comportamiento es diferente si solo pongo polares o hago una mezcla con no polares. Es muy interesante porque eso es lo común. De hecho, los etanólicos, si se da cuenta, son los que más se utilizan para hacer N tipo de investigaciones con diferentes productos vegetales, lo que sea. Básicamente, etanólicos, no hay más. O sea, ya ni se toman la molestia, es más, ni los acuosos. Y es precisamente por eso, por el arrastre tan alto que hay de estos compuestos, que son finalmente los que impactan. Pero es como a veces en la comida, ¿no? Le agregamos una pizca de pimienta, le agregamos una pizca de orégano y a veces decimos, ¿por qué sabe más rica la comida? ¿Por qué agarra otro sabor? Entonces esto es parte de... Y, y en eso estamos precisamente de... Por supuesto es muy importante caracterizar qué hay en esos polares, qué hay en esos no polares y pues que bueno, acabamos también de terminar ese análisis para tratar de explicar qué es lo que tienen que provoca este comportamiento disímil. Pero está correcto, ahorita es lo más común, es manejar la fase polar, tan tan, así es. Sí, gracias. También tengo otra, ya aprovechando que está usted. Este, Es su tercera pregunta, Diego. no, no. Mire, de hecho le voy a comentar algo, Diego, le voy a comentar algo, una anécdota. Le voy a comentar una anécdota. Precisamente Aldo, Aldo Gutiérrez, que trabajó con Shiitake, resulta que llegó una investigadora que se jubiló de Sinvestap, nivel 3 del SNI, de nuestras biotecnólogas emblemáticas de este país. Y lo primero que le dijo a Aldo es que si estaba tonto, ¿por qué hacía shiitake con una madera blanda? Cuando en el mundo estaba demostrado
que solo crece en maderas duras. Le dijo que sí era un tonto. Y Aldo, pues ustedes le ven ahí la cara de bonachón, pues es un bonachón. Se quedó callado, lo tontearon a gusto. Y ese artículo es el que publicamos en una revista de alto impacto. Y curiosamente es donde ella ha publicado sus mejores artículos, en la misma revista que publicamos nosotros la tontería de Shiitake. Y sirvió para romper un dogma. Ese artículo del 2006 rompió el dogma de que Shiitake solo crecía en maderas duras. Entonces, lo que le quiero decir, Diego, es todo un mensaje que yo sé que lo capta perfectamente, no necesito explicárselo. Y por eso se trata la ciencia, Diego. Recuerde que el ser humano, el 99% es repetitivo. Solo el 1% se arriesga, intenta hacer cosas diferentes, intenta hacer cosas creativas. Casi a todos nos gusta irnos por el camino seguro, donde no nos veamos tontos, donde alguien no nos diga que somos tontos y nos vamos a la segura. Pero a veces en las partes, sobre todo biológicas, viera qué sorpresas tan agradables se lleva uno en los sistemas biológicos. Muy agradable. Entonces, a veces pues, se le ocurre algo tonto a usted o a alguno de ustedes, no pierde nada, pruébelo, porque esa chispa puede haber sido una chispa de innovación que le llegó a su cerebro. Pruébela, no pierde nada. Ese sería mi mensaje para usted, Diego. No, le agradezco. Iba ya más a cuestión de residuos lignocelulósicos, pero si hay algo de información con la madera de vid, pero bueno, ya lo buscaremos si no en internet. Sí, 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 sí. De hecho, pues ya le comenté, ¿no? Son de los artículos estos dos es el Apply Microbiology and Biotechnology, que ya sabe que es una revista de alto impacto. Ahí está publicado, ahí va a encontrar la información y pues son revistas muy visibles de alto impacto y ahí están nuestros trabajos. Entonces, que finalmente es lo que le decimos. Eh, si publicaras o generaras conocimiento tonto, esa revista lo primero que va a hacer es batearte. ¿Sí? Y ya es de entrada porque somos latinos. Los latinos tenemos que ofrecer cosas muy buenas para que una revista de alto impacto europeo o de Estados Unidos nos tome en cuenta. Tenemos que ser muy buenos. Si no, no nos publica nada. Esa es la realidad. Entonces, y ahí están. Uno está en un journal de Estados Unidos, el otro está en este journal. Finalmente sirvieron para romper dogmas. Y son de los trabajos contentos. Sí, tenemos, ya hoy como por la publicación estamos cerca de las 150, pero hay unas que dan mucho orgullo y te hacen sentir contento, porque de algo donde te tontearon, surgió algo muy interesante. Entonces, son las que más disfrutas, ¿no? Así es. Tenemos todavía otras preguntitas en el chat. Héctor nos pregunta, ¿cómo se puede acercar al público al consumo de hongos? Tiene usted toda la razón. Miren, en los 90 se consideró como un premio nacional este cultivo de hongos en residuos agroindustriales. Ahora sí, ampliado, agrícolas e industriales. Se consideró que ese proyecto iba a ayudar a estos 60 millones en pobreza extrema de México a que los redujéramos de manera significativa. ¿Sabe qué fue la historia que pasó? Que nuestros grupos étnicos o de extrema pobreza, llámese Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tamaulipas, aprendieron muy bien, son muy buenos para cultivar setas. Mira sus setas, me tocó recorrer varias partes de esas del país, hacen un trabajo maravilloso, sus setas de excelente calidad y créame, de la manera más rústica como usted se lo puede imaginar y lo hacen muy bien. Entonces la pregunta aquí es, ¿y entonces en qué la regamos? La regamos en que los hongos, su vida de anaquel es muy corta. Si usted no le da las condiciones correctas de vida de anaquel, en 2 días ya está podrido el hongo. Entonces, ese fue el problema. Les dimos el fusil, pero no les dimos las balas.
a los productores. No los enseñamos a manejar la vida de anaquel para que duren esas 2, 3 semanas con buena calidad y su producto tenga todavía un buen valor y pueda ser comercializado. Ahí le regamos. No los entrenamos en eso, ni lo hemos hecho. ¿Por qué? No lo sé. Pero es como todo en México, hacemos las cosas a medias y no le damos seguimiento para decir qué fallamos, en qué mejoro, ese es tu punto crítico, tienes que cambiar aquí. No lo hacemos. ¿Y qué va a pasar? Usted puede decir, México, ¿cómo anda en producción de hongos? Somos el cíclope de Latinoamérica. México es el líder productor de hongos en Latinoamérica, así como lo oyen. ¿Qué es lo que pasa entonces? Porque son grandes transnacionales y empresas que llegaron con alemanes que ahora ya son mexicanos por descendencia de hijos de los hijos, pero inicialmente eran alemanes. Hicieron sus emporios. La producción de hongos en México está monopolizada por los grandes emporios y ellos son los que producen toneladas diarias. Entonces, ¿qué le dejas a un productor pequeño? Nada. Le dejas prácticamente las puertas cerradas, se las cierras y en las narices se las avientas. Entonces, un pobre campesino que tiene 2 días para comercializarlo, ¿contra quién compite? Está muerto. Antes de querer bailar, está muerto en la fiesta. Sí, espero que sí haya transmitido ese desafortunado mensaje de qué es la realidad de nuestro país en relación con los hongos comestibles. Así, mientras eso no lo queremos cambiar, no va a haber cambios. Aun cuando ha sido el Premio Nacional del año 90 de la producción de hongos comestibles en estos sistemas agroalimentarios de extrema pobreza. Sí, pues todavía nos falta ese último, así cachito para poder mejorar. Tenemos otra pregunta. Rita Campa nos dice, ¿se sabe algo del Fusarium oxysporum para la elaboración de compuestos farmacéuticos? Los Fusarium esos son las perfectas fotografías de que nada es blanco o nada es negro. Fusarium de hecho oímos FOC, el famoso FOC. Empieza a temblar, los productores empiezan a temblar, manejos post cosechas, manejos de campo, pudriciones, el sistema vascular, el sistema radicular, temblamos, pero Fox también tiene esta cara y hay cepas que nos han dado sorpresas muy, muy gratas. E incluso hay promotores de crecimiento a partir de FOC. Entonces, no debemos en la ciencia pensar en blanco o en negro. Y ahora sí, como decimos, ¿no? Todo merece un beneficio de la duda y en un sistema biológico debemos de evaluarlo porque finalmente podemos encontrar esas grandes sorpresas agradables. De hecho, le extrapolo su ejemplo de Fusarium a mi Ganoderma. ¿Saben cómo empezamos la historia de las Ganodermas? Me dice esta misma colega jubilada de Sinvestav, nuestro nivel 3, que ahorita ya va para emérita del sistema. Me dice, Martín, hagamos un trato. ¿Cuál es el trato? Y yo voy a decir el nombre. ¿Cuál es el trato? Me dice, mi técnico no puede aislar, no puede obtener la cepa a partir de Ganoderma que está provocando una devastación del cultivo de durazno cerca de Hermosillo. Tú obtén la cepa, yo me voy a encargar de lo del control biológico y tú haz con la cepa lo que quieras, menos no te vayas a meter en cuestiones de control biológico. Y ese hongo devastador que encontraba ahí en la costa y que ya no hay cultivos de durazno, les digo en Sonora, se acabaron. Ganoderma acabó con los cultivos de durazno en Sonora.
esa es una de nuestras cepas más competitivas que tenemos en el laboratorio para producir compuestos bioactivos y que nos puede provocar un balance en nuestro cuerpo maravilloso. Pero si lo sacamos afuera y le damos palo a los durazneros, nos echamos otra vez a todos. Pero en nuestro laboratorio, y si lo consumimos en un tecito, nos puede hacer cosas maravillosas en nuestro cuerpo. Nada es blanco, nada es negro. ¿Ok? Entonces, le tomé la historia de su fusario, la tomé para mi ganoderma. ¿Sí? Y así es con todos los organismos, ¿sí? Es como alguien igual en casa, ¿no? Un hermano podemos tenerlo odioso y decimos, qué odioso. Y van a escuchar a sus amigos, oye, tu hermano es que es una maravillosa persona. Y dices, es el mismo que está en mi puerta de al lado. Pues sí, es el mismo personaje, pero así es. Nada es negro, nada es blanco. Okay. Sí, bueno, igual tenemos una última pregunta de Isela González y nos dice, ¿ha realizado estudios sobre el hongo de oruga del Himalaya considerado como agente anticanceroso? Este es el que es una... Hace tiempo alguien me platicó de él y tratamos de conseguir material para hacer cuestiones de evaluaciones. No fue fácil y ya no lo olvidé, lo olvidé. Entonces, la verdad es que ahorita con lo que estamos enfrascados con las ganaderías y que tenemos mucho trabajo, lo olvidé, pero sin duda valdrá la pena hacer investigación. En particular, un servidor no ha hecho nada de investigación al respecto y ahorita pues estamos enfrascados con las benditas, así les quiero llamar, benditas ganodermas, aunque la verdad no, nos retan, pero nos ha dado satisfacciones muy bonitas. La verdad es que estamos muy contentos ahorita con la historia de Ganoderma y estoy seguro que igual todo ese tipo de organismos que finalmente representen una alternativa para la salud, para el bienestar del ser humano, valdrá la pena hacer una investigación. Y siempre tengo que hacerlo con el rigor científico, ¿sí? Porque eso de que es que a mi abuelito le funcionó, es que a mi primo le funcionó. Yo creo que siempre hay que tener un poquito más de certeza científica y a veces es bueno el escepticismo. Sí, sí es bueno, nos provoca que investiguemos, evaluemos y podamos con certeza decir algo, ¿no? Pero en lo particular no he hecho nada al respecto, así que no puedo emitir un juicio al respecto. Ok, muy bien. Hola, ¿me escucho? Sí, sí, Perfecto, sí le doctor. escucho. Pues muchas gracias, muy interesante su plática. La verdad es que una disculpa Muchas por no estar gracias. desde un principio. Yo soy Litsi, igual pertenezco a Seina, pero tenía unos problemas de internet. Y Oh, bueno, pues yo creo que pues estuvo muy interesante, le agradecemos mucho. A nombre pues de la Sociedad Estudiantil de Ingenieros en Alimentos, queremos pues darle un pequeño reconocimiento. ¿Sí logra verlo? muchas gracias. Sí, Muchas pues gracias. estuvo muy interesante y esperamos que pues pueda seguir participando en más eventos junto con nosotros, doctor. Muchas gracias, con mucho gusto. Les puedo platicar otras historias de mis hongos. Antes de esto estudiamos otras cosas, estuvimos enfrascados con otras cosas. Encantados, podemos platicar las otras cosas que hemos hecho con muchísimo gusto. Agradezco este reconocimiento y pues también quiero agradecer a Juan Carlos su amabilidad, su persistencia en darme persiguiendo hasta que dije que sí. Así que agradezco a Juan Carlos su paciencia y pues muchas gracias. Así me pasó con uno de mis últimos doctores. Un día llegan y me tocan a la puerta y me dice,
¿puedo hablar con usted? Sí, dígame. Dice, es que le he enviado correos, ya le dije que quiero hacer mi tesis con usted y usted no me hace caso. Usted ni me contesta los correos. Oh, me sentí muy apenado. Disculpe, por favor, pase a mi oficina. Y finalmente, pues se convirtió como mi hijo, porque estuvo conmigo la licenciatura, la maestría y el doctorado. Y se fue a sus 2 postdoc y ahorita con los de cátedras de investigadores que está ofertando con CONACYT, pues bueno, quiere estar otra vez con nosotros. Entonces, aquel joven que llegó con, bueno, si este cuate no me hace caso, pues ahora sí me va a ver y me tiene que escuchar, ¿no? Entonces, finalmente se convirtió en una historia muy bonita, de las más gratificantes como persona y como investigador, porque pues formamos un doctor que está haciendo un papel maravilloso y estoy feliz de que ahora regrese como colega a mi laboratorio para fortalecerlo con sus nuevas ideas, con toda su chispa. Entonces, es maravilloso. Así que, pues, así tiene que ser Juan Carlos, tiene que ser tenaz y persistente. Pues un placer, Gracias, jóvenes, Doc, y por pues, acá. ¿No? Muchas gracias. Gracias oh, al contrario. pues, por todo esto, ¿no? Porque como ingenieros en alimentos, a veces nos centramos mucho en otras cosas, ¿no? En cárnicos, en lácteos, y no vemos el gran potencial que hay también en los hongos y creo que es el momento para llevarlo a todos, ¿no? Que vean, ojalá que a todos los asistentes que estuvieron les haya gustado mucho. A mí me encantó, me abrió el panorama también para incluso, no sé, investigar en hongos, en trabajar en hongos, y pues de verdad le agradezco mucho, mucho, mucho por haber Encantado. asistido y haber aceptado más bien con nosotros en la actividad. Entonces, le agradezco, Doc. Encantado, un placer y estamos a la orden. Y ahorita que menciona es usted, precisamente del grupo en CIAT tenemos tecnología de alimentos de origen vegetal, es donde está un servidor, y tecnología de alimentos de origen animal. Y precisamente llevo un año colaborando con ellos. Yo produzco los honguitos y ellos están viendo qué le cambian a las salchichas, qué le cambian a las hamburguesas, qué pasa con la oxidación o la rancidez de los lípidos. Y miren qué bonito equipo estamos haciendo, bien padre. Y están empezando a salir cosas que yo digo, ah, y resulta que los honguitos son los culpables de los cambios que están pasando. Entonces, lo que acaba de decir usted, así es cuando hacemos la chispa de creatividad y decimos, tú eres bueno en esto, yo soy bueno en esto. ¿Qué te parece si nos unimos tú y yo y hacemos algo diferente? ¿Y qué resultan? Sinergias. Resultan sinergias muy, muy, muy interesantes. Y de hecho en el comité está un doctor de España que es experto en tecnólogo de alimentos. Está el señor maravillado con lo que está pasando, porque ellos son muy tecnólogos. Y está el señor que dice, no hubiera creído. Y sí, sí pasa. Entonces, hace bien Juan Carlos. De eso se trata en estas cosas, de que nos platiquen y nos digan chispazos para decir, oye, ¿y si pruebo esto, qué podría pasar? Entonces vale la pena. Pues un placer, jóvenes, encantado y siempre es muy grato platicar con los jóvenes. Así es, Doc. La verdad es que sí, eso de los hongos es muy interesante. Es lo que hace rato les decía. Del hongo shiitake lo he probado y la verdad es que pues a mí me llama mucho la atención por las propiedades que tiene. O sea, el cómo te hace sentir. O sea, o sea, platicábamos de que, pues, bueno, de los hongos alucinógenos y eso, pero es lo que yo, bueno, yo he dado cuenta cuando he consumido el hongo shiitake, no sé, como que te sientes con más energía y me he puesto a investigar y es por la proteína y todo lo que contiene y pues es muy interesante saber esto. La verdad es que hay que abrirnos nuevos caminos porque pues como dice Juan Carlos, ¿no? Nosotros como ingenieros en alimentos nos basamos mucho en carne, o sea, en el otro y como que ciertos alimentos pues vegetales los dejamos a veces muy a un lado, pero pues está muy bien saber un poco más sobre ellos, Sí, ¿no? sí, y es que el shiitake, además de que sabe delicioso, es un hongo, a mí me encanta el shiitake. La verdad es de que tiene unas propiedades maravillosas y
el hongo que consuma son proteínas de alta digestibilidad y tienen todos los aminoácidos esenciales. Entonces es una maravilla. Entonces por eso le digo que muchos, dentro de ya muy poco, estaremos comiendo volúmenes importantes de hongos por la calidad de la proteína, tiene vitaminas, tiene minerales. Cuando empieza uno a ver las tablas de composición de los hongos, dice uno, no puede ser, no puede ser. Y cuando vemos las proteínas y su digestibilidad, de verdad a veces sorprende uno de los valores que tiene. Entonces vale la pena. Así que me da mucho gusto que de menos la inquietud ahí está y que quizás los hongofóbicos se conviertan un poquito más fans o al menos le hagan menos caras feas a los hongos, ¿no? Así Pues es. muchas Hay que gracias y atrevernos pues a probar. exacto, exactamente, hay que atreverse. Estoy de acuerdo con usted. Así que pues encantados y pues muy buenas noches para ustedes y pues un placer conocerlos. Un placer. Igualmente, Igualmente, doctores, doctor, muchas pues gracias. seguimos en contacto. Gracias. Muchas Gracias. gracias, Gracias a doctor, todos que los esté bien. Un fuerte asistentes. abrazo. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Mucho gusto. Igualmente.